Hoy nuestro experto en salud nos espera tras las puertas de la Clínica Alcaraz, un amplio centro de 260 metros cuadrados con una distribución por departamentos y áreas de trabajo que facilitan comodidad y movimiento fluido. Hace 25 años comenzaron con su primera clínica en la ciudad, con dedicación exclusiva a la periodoncia, y fueron incorporando progresivamente la cirugía de implantes, tratamientos especializados y técnicas más actualizadas, fruto de la investigación y desarrollo tecnológico constantes. En 1997 ya se convirtió en una de las primeras consultas a nivel nacional y la primera en Alicante en incorporar el uso del microscopio quirúrgico dental, lo que permitió desde entonces realizar cirugías mínimamente invasivas. Numerosos avances fueron marcando el paso de los años, hasta que en 2004 la Clínica Alcaraz se trasladó al centro de Alicante, un lugar más accesible que además contaba con estas nuevas instalaciones modernas y amplias. Esta clínica está formada por un equipo de profesionales especializados en periodoncia y cirugía de implantes. Todos cuidan al detalle la calidad asistencial, tanto científica como humana, la innovación tecnológica y la colaboración interprofesional con otros dentistas de Alicante y su provincia, convirtiéndose así en un referente en el campo de la periodoncia y los implantes. Y abrimos ya página en este nuevo monográfico dedicado a la salud. Seguimos con salud bucodental y seguimos con un experto en la materia, con el doctor Jaime Alcaraz. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Laura. Gracias por volver a acogernos en su casa, en esta Clínica Alcaraz, ubicada en Alicante, para seguir hablando de temas de salud bucodental. Y hoy hablamos de prevención, algo en lo que insiste mucho la asociación a la que pertenece, BQDC, y que usted tiene muy claro que es esencial, ¿no? Efectivamente, el tema de la charla de hoy, el tema general, va a ser boca sana, cuerpo sano, y lo vamos a dividir un poco en varios apartados. Vamos a hablar un poquito de prevención, luego vamos a hablar un poquitito de la relación de las enfermedades de las encías con las distintas enfermedades generales que afectan a otras partes del organismo, que es lo que se llama medicina periodontal, y hablaremos de más cositas en relación con la salud, boca sana, cuerpo sano. Entonces, como decías, BQDC, el Best Quality Dental Center, la asociación a la que pertenezco, desde hace unas semanas se ha constituido y se ha presentado a los medios de comunicación. Uno de los objetivos dentro del estatuto de nuestra asociación es precisamente la prevención. Prevención, no solamente la prevención que podamos hacer en nuestras consultas propias con nuestros propios pacientes, sino una prevención ya un poco generalizada, ya en campaña de salud escolar, medios de comunicación, o sea, divulgar un poco lo que enfatizamos como el objetivo prioritario en cualquier tratamiento odontológico, ya no solamente tratamiento periodontal, sino tratamiento odontológico, que sería la prevención de lo que nosotros, después de un tratamiento activo en un paciente, hemos conseguido restablecer la salud. ¿De qué sirve restablecer la salud de un paciente de cualquier enfermedad del organismo si luego no podemos prevenir automáticamente haber una recaída, una recidiva? Pues bien, lo importante es hacer prevención, y para hacer prevención, algo que hacemos muchísimo hincapié es el hacer el diagnóstico precoz. Diagnóstico precoz es detectar la enfermedad en un comienzo de la enfermedad. Como antes comentado en otros programas, la enfermedad de las encías es una enfermedad invisible porque da síntomas en fases moderadas avanzadas. Muchas veces ya hemos llegado tarde y no hay más remedio mejor que extraer el diente. La mayoría de las periodontitis, si se cogen a tiempo, se pueden mantener a corto y a largo plazo. Entonces, por eso es muy importante hacer el diagnóstico precoz. ¿Hay alguna forma de hacer ese diagnóstico precoz desde casa de una forma fácil y sencilla, o hay que acudir a la consulta? ¿Hay algún truquito? Bueno, lo correcto, lógicamente, es ir al dentista para hacer una exploración, una revisión, y el dentista, después de una historia como la que vimos, una historia médica, una historia periodontal, una historia dental y un estudio radiológico, puede dar un diagnóstico en la consulta de lo que el paciente pueda tener y a partir de ahí establecer un plan de tratamiento. Pero lo que sí es verdad es que, por ejemplo, la Sociedad Nuestra de Periodoncia y Osteointegración, que es la SEPA, que es una de las sociedades más importantes divulgativas a nivel odontológico, a nivel nacional, precisamente hace un año, en una de las revistas de divulgación que tiene la SEPA, que se llama Cuida sus encías, habla, incluso en la página web, si a un paciente entra a la página web de la SEPA, pues puede encontrar un método de autodiagnóstico del paciente. Entonces hay una serie de baremos de síntomas y de signos clínicos, donde el paciente de 0 a 10 puede hacer su catálogo de en qué situación puede estar, en situación de bajo riesgo periodontal, de moderado riesgo periodontal o de alto riesgo periodontal.
bueno, así se puede hacer desde casa, es un principio de todo. Es un método casero de autoevaluarse, pero lógicamente quien está capacitado para hacer el diagnóstico exacto de esta primicia que he comentado, lógicamente es el profesional dentista, que es el que le va a hacer el estudio correspondiente en su boca. Sobre todo porque hay riesgo de padecer una enfermedad que se conoce como enfermedad invisible. Sí, se llama invisible porque la mayoría de las veces en las fases iniciales, sobre todo en aquellos pacientes que fuman, no da síntomas. Por ejemplo, el sangrado, es muy importante tener en cuenta que un paciente que sangra automáticamente es un paciente que tiene o gingivitis o periodontitis. Es un signo automático de dos enfermedades de las encías, ya sea una u otra. Pero eso no significa que el paciente que no sangra no tenga ni gingivitis y periodontitis. Eso ocurre muchas veces en los pacientes que fuman, porque el tabaco produce un efecto de vasoconstricción y lo que hace es camuflar unos síntomas. Entonces muchas veces pacientes fumadores pueden llegar a fases avanzadas sin ningún tipo de signo que alerte al paciente de que está teniendo o está incubando, digamos, una enfermedad de las encías. ¿Cuánto tiempo, en caso de que tengamos un problema en las encías y necesitemos un implante, cuánto tenemos que esperar a recurrir a él? Precisamente la Sociedad Nuestra de Periodoncia, hace un año y medio, hizo un manifiesto, una declaración en los medios de comunicación, aparte de nuestros medios científicos, donde nosotros primero somos profesionales de la odontología, son profesionales que hacemos un diagnóstico, una prevención. Tenemos que curar lo que el paciente padece, aparte de hacer la prevención que hemos comentado, que sería la segunda fase. Entonces, lo importante es saber que un diente, como profesionales de la salud, de conservar dientes, nos tenemos que esforzar en mantener ese diente a toda costa. Los estudios de periodoncia, que son estudios de 50, 60 años, o sea, a largo plazo, no estudios de 1 año, 2 o 3 años, son estudios que demuestran que cogiendo la enfermedad de la encía a tiempo, un diagnóstico precoz, con un tratamiento correcto y una buena higiene por parte del paciente, el paciente puede mantener a largo plazo sus dientes en un gran porcentaje estadístico, 90, 95, 98%. Incluso estadísticas mucho más favorables que cuando colocamos un implante o cuando hacemos un tratamiento de endodoncias para matar el nervio cuando hay una caries profunda. Entonces nuestra filosofía es enfocar el tratamiento desde lo más sencillo, conservar la pieza. Cuando la tecnología actual, cuando nuestros conocimientos científicos nos impiden poder conservar esa pieza, entonces decidimos quitar esa pieza y reponerla en el caso que sea factible con el estudio correspondiente mediante implantes o mediante otro tipo de prótesis, porque en algunos pacientes pueden haber hueso suficiente tras el estudio de hueso, como vimos el otro día con el TAC, y a lo mejor no es el implante la opción ideal. Entonces lo primero es conservar, mantener, siempre que el mantener no sea a costa de seguir perdiendo más hueso para que en un futuro el paciente pueda llevar implantes. O sea, hay que valorar un poco los pros y los contras, y todo esto nos basamos lógicamente en estudios científicos. Precisamente en Best Quality Dental Center, todos los protocolos clínicos que trabajamos en nuestras consultas son todos protocolos basados en la evidencia científica. Todos los profesionales que estamos involucrados en esta situación somos profesionales que tenemos una mayor o menor relación con el mundo de la docencia y la investigación. Tenemos, como comenté el otro día, varios catedráticos de universidad, varios jefes de departamento de máster, varios profesores titulares, 5 o 6 expresidentes de sociedades científicas, como puede ser la Sociedad Española de Periodoncia e Implante, la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica, la Sociedad Española de Cirugía Oral, todo personas vinculadas a la docencia y la investigación. Y eso hace que en nuestro protocolo de trabajo, en nuestras clínicas, tengamos también unos protocolos comunes. Tenemos un sistema de comunicación intranet para poder establecer en nuestra asociación, en la BQDC, unos protocolos similares, de manera que cualquier paciente que se ha tratado, por ejemplo, en las consultas de Alicante, donde pertenecemos a este grupo, pues podamos extrapolar este tratamiento a cualquier consulta en otro área, independientemente de que el profesional tenga su manera de hablar con el paciente, pero los protocolos van a ser protocolos uniformes, estandarizados. Con eso lo que conseguimos es conseguir la máxima calidad asistencial y tecnológica en nuestros pacientes. Y todo ello basado, lógicamente, no en estudios empíricos, sino en estudios basados en evidencia científica con la literatura que hay hoy en día en el mundo odontológico. Doctor, yo le quería preguntar qué relación tiene la periodoncia y los implantes con el resto de especialidades odontológicas. Bueno, pues es muy importante saber que la periodoncia es un poco el alma máter de la estructura de la casa. O sea, no podemos construir un edificio si los pilares no están bien edificados, o están delicados, o están enfermos. Entonces, cuando un paciente va a ser sometido a un tratamiento de implantes, a un tratamiento de ortodoncia, a un tratamiento de prótesis, cualquier tipo de tratamiento restaurador, lo primero que tenemos que contar es con qué piezas podemos contar a corto y a largo plazo. Si vamos a hacer un empaste en una pieza que está con mal pronóstico por una piorrea,
pues no tiene indicación el empaste, a lo mejor tiene indicación la extracción. Entonces lo primero que tenemos que hablar es cuál es el pronóstico de las piezas con el estudio periodontal, y a partir de ahí estos pacientes periodontales prepararlos, ya sea para tratamientos ortodónticos, en edad infantil y en edad adulta, ya sea para tratamientos donde al paciente se le va a colocar implantes y sus correspondientes prótesis fijas, o tratamientos de prótesis fija convencional, donde hay unas encías inflamadas y hay que prepararlas previamente a colocar una prótesis o a una renovación de una prótesis al tiro. Entonces la periodoncia lo que hace es estructurar un poco, sanear las bases de los pilares de la casa, de los pilares que tenemos en nuestra boca, para luego completar el tratamiento multidisciplinario con otras especialidades de la odontología. Que supongo que habrá cambiado también mucho conforme han ido avanzando los años, ¿no? En cada década se habrá ido avanzando en cosas nuevas, ¿no? Exactamente, tenemos en cada década hay, digamos, como un hito, algo que es lo que hace un antes y después. Entonces, en odontología, por ejemplo, si repasamos de los años 70 a la actualidad, pues podemos hablar que en cada década hay un hito importante que nos ha hecho cambiar nuestra manera de trabajar y nos ha hecho un poco cambiar nuestra filosofía de los tratamientos. Entonces, el primer hito que hubo en los años 80 fue los implantes dentales. Hay un antes y después de los implantes dentales. Yo cuando terminé la especialidad, yo soy médico estomatólogo, en nuestra facultad no se enseñaban los implantes porque no existían, no estaban aún reconocidos por la comunidad científica internacional la implantología, porque en aquel momento estaba aún en una fase experimental en los humanos. A partir del año 82-84 se estableció, se reconoció y se empezó a enseñar, ya sea en cursos de formación o en los másteres oficiales, cuando ya se ha incorporado en el currículum de todos los grados de licenciados en odontología. Bien, pues los implantes fue un poco el antes y después en los años 80. A continuación, en la década de los años 90, fue la introducción de la cirugía mínimamente invasiva, con lo que ya hablamos en programas anteriores, mediante el uso del microscopio dental. De la misma manera que los otorrinos, los oftalmólogos y los neurólogos, cuando hacen operaciones muy sofisticadas, tienen un campo quirúrgico muy pequeño y están mejorando su quehacer quirúrgico con esta tecnología, en el campo de la odontología y sobre todo en algunas disciplinas como puede ser la periodoncia, la endodoncia, la cirugía de implantes, incluso tratamientos restauradores, tiene muchísima utilidad. En los años 2000, cuando terminamos el siglo, el TAC dental, que hablamos el otro día, sí, o escáner dental o tomografía computarizada cónico, ha sido un poco la revolución. La revolución en cuanto a los planes de tratamiento de nuestras consultas. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer cirugía de implantes en el año 92,